Saludos. Hoy, bueno, nos metemos de lleno en un material que la verdad da para pensar mucho. Son fragmentos de estrofas de Lautaro Saavedra. Es un texto complicado, ¿no? Como un tejido hecho de conciencia, de memoria, cosas que se repiten y secretos medio escondidos. Precisamente. Y nos topamos con personajes como Elún, este músico joven medio atrapado en sus propios pensamientos, ¿no? Y también William Darcy, que carga con un legado familiar bastante oscuro, pesado. Sí, Pero entre ellos, como flotando, aparece una figura que es un misterio y parece atar cabos. Hablamos de Auca. justo. Auca. El nombre aparece de formas distintas, ¿verdad? A veces es casi un fantasma, la describen como una samaritana que mira de lejos apoyada en una reja. Ajá. Y otras veces ya es Auca Purún, como una entidad ancestral conectada con cosas fuertes, crímenes, misterios que marcan a los personajes. Así que hoy, bueno, nuestra idea es tratar de entender un poco más a esta figura. ¿Quién es Auca en este mundo de estrofas? Exacto. Vamos a ver esas distintas caras que muestra. Desde la que observa nomás, casi sin importarle, hasta la que se mete de lleno y fuerza situaciones muy duras. Claro, Y sobre todo vamos a intentar ver cómo sus apariciones se conectan con los temas centrales del texto. La repetición, el peso de la historia, que es la conciencia. ¿Será que Auca es más que un personaje? Quizás tenga que ver con eso del ser absoluto que mencionan al final. Hay que ver las pistas que deja Saavedra. dale. Empecemos por la versión más sutil, ¿te parece? La que uno podría hasta pasar por alto, la samaritana. Sí. El Salún, este músico tan metido para adentro, ¿la ve? Está ahí apoyada en su reja, con los brazos cruzados, como si fuera parte del decorado. ¿Tal cual? Y lo interesante es que no es algo de una sola vez. No, no, Más adelante vuelve a aparecer una figura parecida, que observa el barrio pero con una actitud de indiferencia total, ¿no? Como si lo que pasara alrededor no fuera con ella. Una presencia ahí, constante pero distante. es que es fascinante eso, ¿no? Como que está y no está al mismo tiempo, no hace nada, no dice nada en esas partes, solo mira, observa. Sí, uno podría pensar que es un símbolo, ¿no? Quizás representa una conciencia que está afuera, un testigo silencioso de los ciclos, de las luchas internas de gente como el Salún, que claramente vive enredado en sus propios bucles, ¿no? Pedazos de canciones, recuerdos. Sí, totalmente. Y el texto juega con eso, con la ambigüedad. ¿Es esta samaritana la misma Auca Purún que después actúa tan fuerte? No lo dice claramente ahí, pero te deja pensando. Pero la idea queda flotando, ¿verdad? Genera esa sensación de que hay algo más, algo que vigila. Es como sentir que te miran, pero sin saber quién. Da un poco de cosa pensar en esa observación así constante y callada. Sí. Ahora, pongamos esto en contraste con la Auca que se le aparece a William Darcy, porque ahí sí que la cosa cambia, pero muchísimo. Sí. Ahí es otra cosa, La aparición es de golpe, casi como un fantasma, ¿no? totalmente. Y lo primero que hace es hablarle en un idioma rarísimo, que William no entiende, algo así como litus hijos ferra viso. Claro. Ese detalle ya de entrada la pone en otro nivel, ¿no? Fuera de lo común. Y lo que le dice después es terrible. Le confirma a William cómo murió su madre, que la mató su propio padre. Tremendo. Y no solo eso. Le dice que usó una daga especial, una caída daga. Una daga que según Auca tiene tusquisos filo, o sea, doble filo. No es solo un cuchillo, parece algo cargado, ¿no? Como con un destino maldito que marca al que la usa. Exacto. En esa escena, Auca deja de ser la observadora tranquila y se convierte en alguien que interviene de lleno, una catalizadora de la tragedia familiar. Lo obliga a William a enfrentar el horror de su familia, ese secreto oscuro de los Dars. Es que es una confrontación brutal. Auca no le dora la píldora, para nada. Y la descripción física que dan de ella en ese momento es muy importante para entenderla. Sí, eso de los pulgares. Exacto. Mencionan que tiene los pulgares al revés, pulgares por afuera de la mano, mientras está desenterrando los restos de la madre de William. ¡Qué imagen! Este detalle físico tan raro refuerza esa idea de que no es del todo humana,
O al menos no como entendemos lo humano. Es otra cosa. Tal cual. No es solo lo que dice, sino cómo es ella. Además dice que viene de la Patagonia, que tiene pruebas. Eso la conecta con un lugar real, ¿no? Un lugar con mucha historia, muchos mitos, conflictos en Argentina. Claro, le da como una raíz, un anclaje en la tierra. Pero su forma de actuar y esos rasgos físicos la ponen en otra categoría. Es como si trajera un saber prohibido. Verdades que estaban enterradas literalmente. Y parece que tiene el poder o la intención de llevar las cosas a un punto sin retorno. Ese origen patagónico es interesante, ¿no? La conecta con un lugar de frontera, de violencia histórica, de cosas olvidadas. Podría ser una pista para entender por qué actúa así o qué es lo que ve ella en todo esto. No es solo un fantasma abstracto, tiene conexión con la historia y la geografía de Argentina. Sí, le da otra dimensión. Y esta idea de Auca como alguien poderosa, extraña, no es solo algo que vive William en su trauma. También está la mirada de afuera, ¿no? La de las autoridades que investigan esos crímenes y cosas raras que pasan en Coglan. Correcto. Para ellos, Auca Purún no es un nombre nuevo. Es un nombre que da miedo, asociado a lo inexplicable. Los vinculan con cosas horribles, que rompen la rutina del barrio. Gallinas degolladas que aparecen por ahí, robos raros donde dejan ofrendas en vez de llevarse todo, hasta profanaciones. Y es un tal Ernesto Santos, que parece ser policía o investigador, el que la nombra como el Auca Purún. Fíjate, él, en masculino. Sí, eso es raro. Aunque después la identidad de género se vuelve confusa. Claro, y Santos la conecta directamente con la historia argentina, habla del asentamiento de la corona, de la Patagonia rebelde, la ve como una especie de entidad vieja, quizá un espíritu vengador que actúa contra el pueblo por cosas del pasado, por injusticias históricas. La convierte casi en una leyenda urbana, ¿no? O un ser del folclore local, pero con raíces bien profundas en la historia. Exacto. Pero la información que tienen es poca, confusa. A veces dicen que es un hombre, a veces una mujer. Esa ambigüedad hace que sea todavía más difícil de atrapar, ¿no? Para los que intentan entenderla con la lógica anormal policial, Auca se les escapa. No encaja. Es hombre, es mujer, es de la Patagonia, está metida en crímenes rituales, un verdadero enigma. Y esta visión de afuera es muy distinta a la experiencia tan personal y directa que tiene William, ¿no? Totalmente. Son como dos mundos. Auca Purún con William. Ajá. Y la figura de leyenda, temida, conectada a la historia y a crímenes raros. El Auca Purún para las autoridades. Pero hay algo más, ¿no? Una capa quizás más abstracta, más filosófica, que el texto sugiere al final. Podría ser que Auca sea incluso algo más, una manifestación de eso que llaman el yo absoluto. Esa es una de las ideas más fuertes que deja el texto, ¿no? Sobre todo en esas partes del final, más reflexivas. Se habla de una conciencia que funciona fuera del tiempo normal, nuestro tiempo lineal. Habla de un tiempo indeterminado. Sí, una conciencia que no solo vive, sino que mira, observa cómo se repiten los ciclos, una y otra vez. Ese bucle impensable donde parecen estar metidos los personajes, como Ascolium con su música y sus pensamientos que vuelven siempre. Y esa conciencia tiene una mirada amplísima. Menciona lugares como Shanxi, en China, y la Patagonia, como si pudiera ver todo el panorama de la historia humana, o grandes partes al menos. Claro. Y esa visión tan grande se la atribuyen a ella. Un pronombre que, por el contexto, parece que se refiere a Auca, ¿no? Como si Auca pudiera ver el dibujo completo, no solo los hilos sueltos. Exactamente. Y desde esa perspectiva tan amplia, esta conciencia, que bien podría ser Auca, ve la existencia humana como algo... Artificial. Sí, ve cómo las costumbres humanas esconden algo que perjudica. Como si las reglas sociales, las normas, hasta el lenguaje, fueran construcciones que muchas veces tapan verdades feas o nos limitan. Entiende que el lenguaje es multiforme, que la identidad, la historia no son cosas fijas, sino que cambian, se pueden interpretar de muchas maneras. Esa idea del lenguaje multiforme conecta perfecto con que Auca le hable a William en ese idioma raro al principio, ¿no? Claro. Muestra que ella puede operar fuera de las reglas, incluso las del lenguaje,
Y eso de ver lo artificial de la vida humana resuena mucho con esa sensación de repetición, de estar atrapado en moldes que sienten personajes como Ilun. Exacto. Si juntamos todo, su presencia que observa, a menudo distante, su conocimiento de secretos personales e históricos, su aparente indiferencia ante el dolor en algunos momentos, sus rasgos físicos raros y estas reflexiones finales sobre una conciencia superior que ve los ciclos, todo apunta a que Auca es como una observadora cósmica, o por lo menos, una entidad que representa una mirada mucho más amplia y antigua que la nuestra. Quizás no es indiferente como lo seríamos nosotros, sino que funciona con otra lógica, ¿no? Otro tiempo. Podría ser. Y acá entra ese concepto que aparece en el texto, el pacto cosmos. ¿Cómo encaja Auca ahí? Ah, sí, el pacto cosmos. Bueno, el pacto cosmos podríamos entenderlo como esa aceptación casi normal, implícita, de que el horror, el sufrimiento, la muerte son parte de la vida en el mundo de estrofas. O sea, la idea de que en este universo, lo terrible y lo de todos los días están tan mezclados que ya ni se nota la diferencia. Se hizo como un pacto silencioso con esa realidad oscura. Entiendo. Y Auca, que sabe de las tragedias pasadas y presentes, y tiene esa mirada casi fuera del tiempo, parece ser la encarnación o la testigo principal de este pacto cosmos. Ella ve el patrón completo, cómo se repite el sufrimiento, la violencia, que está siempre ahí bajo la superficie de lo normal. Claro. Entonces, Auca no es solo un personaje que arma lío o cuenta secretos, es más bien como un espejo o una lente con la que el texto nos muestra su visión del mundo. Exacto. Representa lo oculto que siempre está, la historia que no se va nunca, sobre todo la historia fea, y esa naturaleza cíclica, casi como un destino inevitable del sufrimiento, la memoria, la conciencia misma. Su figura es una clave para leer todo esto. Definitivamente. Para cualquiera que intente meterse en este material, que es a propósito fragmentado, difícil, seguirle el rastro a Auca es muy útil. Te permite conectar los distintos niveles, lo íntimo, lo personal, los traumas de Ilun, la tragedia de William, con lo histórico, lo colectivo, la Patagonia, los ciclos de poder, de violencia, y con esa otra dimensión que ya es casi sobrenatural o filosófica, el tiempo, la conciencia, el ser absoluto. Te obliga a mirar más allá de lo obvio, ¿no? A preguntarte qué fuerzas mueven los hilos acá. ¿Son fuerzas de la historia, de la mente, sobrenaturales? Auca parece estar justo en el medio de todo eso. Ajá. Su presencia nos hace cuestionar cómo entendemos la realidad, la memoria, la idea de destino que maneja estrofas. Cuestiona si el tiempo va siempre para adelante, si somos siempre la misma persona. ¿Dónde está el límite entre lo normal y lo raro? La figura de Auca mete una duda muy profunda en el centro de la historia. ¿Es la guardiana de la memoria? ¿La que ejecuta el destino? ¿O solo mira un juego cósmico que se repite sin fin? El texto no te da respuestas fáciles, y creo que ahí está gran parte de su fuerza. Auca entonces, la samaritana callada en la reja, testigo impasible. Auca Purún, la que revela secretos familiares y ancestrales de forma brutal, con sus pulgares raros. El Auca Purún, la leyenda temida, conectada a la historia profunda y a lo macabro. Sí, y quizás la encarnación de una conciencia fuera del tiempo que mira los ciclos repetirse. Una figura con muchísimas caras que le da un montón de misterio y profundidad a estrofas. Su presencia, en todas sus formas, nos deja pensando, ¿no?, sobre la condición humana como la presenta este texto. ¿Estamos condenados a repetir lo mismo? ¿Qué es recordar, en realidad? Si existen conciencias como la que parece representar Auca, que miran o quizás influyen un poquito en esos patrones que vemos en Eliun, en William, en la historia. La pregunta que queda picando es fuerte. ¿Cuánto espacio real nos queda para decidir nosotros, para ser libres, dentro de ese esquema que parece tan cerrado, tan circular? ¿Somos dueños de lo que hacemos o solo fichas en un tablero mucho más grande y viejo? Sí. Y quizás algo más inquietante todavía. ¿Qué otras presencias, tan sutiles como Auca en la reja al principio, podrían estar ahí, mirando o actuando sin que nos demos cuenta? Es una reflexión que seguro te acompaña bastante después de leer esto.